Ya. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Molina, soy gerente general de FortiPlan. Un poco para contarles, lo que nosotros desarrollamos un software BIM, digamos, pero para hacer el control de proyectos basado en modelos 3D, base de datos y que sea totalmente cloud. ¿Qué significa que sea cloud? De que el software no necesita una instalación, que pueda ser controlado a través de la web, es decir, todo a través, obviamente, ustedes me imagino que están trabajando con Revit o con algún otro tipo de plataforma que funcionan a través de colaboración con diferentes tipos de actores y que todos puedan ver toda la información y que la información es pública. Eso se llama colaboración y eso es lo que nosotros intentamos hacer desde la mirada, del punto de vista, ocupando los modelos BIM para hacer el control de proyecto, obviamente, y no tan solo el control de proyecto, sino que el control de suministro como tal. Un poco para presentar, me gustaría saber un poco los nombres para ir que sea un poquito más dinámica la presentación y además saber los cargos y qué es lo que hacen para poder orientar un poquito también el proyecto, digamos, la presentación. Por favor. Yo me llamo Daniel González, yo soy ingeniero civil. Sí, ¿lo recibes? Sí, lo recibes. ¿Ya? Ejecuto proyectos, sí, independiente. Ya, conocimiento de BIM a partir de ahora, sí, sí. A partir del diplomado. Sí. Ya. Mi nombre es Salomón Dartut, soy arquitecto y trabajo en una oficina hace 6 años diseñando hospitales. Diseñando hospitales. Colaboro en la parte de Revit, Ya. no coordino, pero ¿Estáis diseñando también? sí. ¿Eres parte de MEP? ¿Eres MEP? O sea, no tanto, más arquitectura que... Más arquitectura, perfecto. Mi nombre es Las Forge, soy arquitecto, trabajo en una constructora de viviendas. Ya, perfecto. Por favor. Mi nombre es Wesley, soy arquitecto, trabajo en una empresa que está haciendo algunos proyectos en el aeropuerto ¿Ya? y estoy en la parte de arquitectura. ¿En qué empresa del aeropuerto? Y todo. ¿Y dónde? Mi nombre es Marina Bautista, soy arquitecto. Trabajo desarrollando proyectos en plataformas BIM, normalmente Revit, ¿Ya? coordinando y gestionando proyectos. Y actualmente estoy como trabajando con temas de implementación BIM. Ya. ¿Implementación BIM en qué En la índole? empresa, en la empresa. ¿Tú eres la que está implementando? Sí. Ya. Perfecto. ¿Y en qué cosa? ¿En software, hardware, recursos humanos, dirección? Digamos que todo el tema como de generar los templates y generar como toda la planificación de la organización. Ya. Perfecto. El PEP también. Sí. Documentación. ¿Por era? Billy Garaya, arquitecto independiente, constructor, postulante a PMP. ¿Ya? Estoy haciendo un par de diplomados con forma paralela ¿Ya? de BIM, acá en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires cómo lo estás haciendo? Con Middleco. Ah, con Millerco. Son muy buenos Millerco. Bueno, Muy buenos. Tienen muy buen concepto, digamos, de manejo, blockchain, inteligencia artificial. Están entrando, nosotros también estamos entrando a lo mismo. Digamos, nosotros no somos expertos, digamos, en entregar los cursos, pero estamos, la base fundamental de cómo funciona FortiPlan es un blockchain, finalmente. Dado de que tener el elemento, digamos, una pared, un muro o lo que sea, poder transportarlo dentro de la cadena de suministro y dentro del flujo completo del proyecto es la idea. Entonces, y obviamente cuando tú ya estás en el proceso de construcción o de fabricación o de montaje, el hecho de trazar un elemento, puedes saber en qué es lo que es parte de la historia. Y eso es parte del blockchain, lo que dice Miriam Koch. Son muy buenos ellos, son muy buenos y tienen muy bien el concepto, digamos, de cómo utilizar tan bien el módulo 3D, digamos, no tan solo para otro tipo de proyecto, que es como más o menos nosotros hacemos, pero ellos tienen mucha consultoría precisamente en entregar este tipo de información como diplomado y cosas por el estilo. generar una plataforma que vimos que es la que espera precisamente logro modelos durante los siglos. Y tienen Beambox. ¿Sí? Y tienen Beambox. Al final es una plataforma de Forge. Sí, no, pero es una plataforma Forge de Autodesk. Sí. ¿Tú también estás haciendo? No, Ah, es parte del software. Perfecto. Pero igual, pero quiero que yo qué tengo que hacer. Escape y Google Code. sí.
¿El KPI? Google Chrome, Google Cloud. ¿Dónde está? Ah, ya. No. ¿Listo? Y eso es todo. Bueno, van a estar sacando todo el rato la presentación. Ya, un poco de lo que les mencionaba en términos de presentación. Soy técnico en proyectos de ingeniería de la Universidad de Santa María, es decir, hice mi carrera a partir del 2002, del 2000 en adelante, en términos de modelación 3D. Alcancé a tomar los retazos de la universidad con respecto a planos con bolígrafo, digamos, con rotulador y con radiograf, y pasé a la evolución del R14 al R2000 en esa etapa. Ya en ese tiempo ya veíamos modelos 3D y desde ahí yo vengo tratando de sacar el tema de lo que es 3D. Posterior a eso, bueno, tengo un diploma en gestión de innovación en proyectos mineros y proyectos de construcción en Alemania. Y me tocó trabajar en la empresa TACA. Ahí no se alcanza a notar, pero es en pleno invierno, menos 18 grados trabajando, pero haciendo modelación 3D de proyectos industriales mineros. ¿Ya? Entonces, llevando todo lo que era el AutoCAD, hacer lo que era paquetización de bloques y todo lo que corresponde a hacer grandes estructuras a nivel de proyectos industriales. Después saqué la civil industrial acá y, bueno, a partir de ahí, el año pasado, me tocó ser parte del equipo de la vicepresidencia de proyectos de Codelco. Fui el asesor BIM de Codelco el año pasado y este año estamos tratando de seguir en adelante. Han habido muchos cambios en Codelco. Y el año, durante el 2005 hasta el 2009, 2011, estuve en Alemania y después, hacia adelante, me tocó ser el coordinador en ese momento, el 2010. Era coordinador 3D, no existía mucho la palabra BIM en ese tiempo, pero era más o menos lo mismo. La palabra BIM la acuñó bien Autodesk y eso le dio un impulso grande con ArchiCAD y con todo lo que es la plataforma de arquitectura, pero principalmente a la integración de proyectos de ingeniería con plataformas de ingeniería como SmartPlan, PDMS, de software de desarrollo minero importante, que ya tenían el mismo concepto de trabajo colaborativo, obviamente con otro tipo de escala y otro tipo de monto, digamos. Son software que valen $300,000 para arriba una licencia. De ahí para adelante. Y bueno, a partir del año 2012, bueno, antes de eso quería hacer una pregunta con respecto a un poco el progreso, con respecto a palabras o a acrónimos que van a estar parte de la presentación. La presentación va a estar derivada en, primero, cómo se originó o cómo se origina el control de proyectos basado en modelos 3D. Segundo, cómo funciona en términos de módulo el software. Y después vamos a hacer una demo para que hagamos trabajo colaborativo en diferentes tipos de herramientas, tanto en proyectos industriales, proyectos de infraestructura y, si es que no da el tiempo, en proyectos de construcción. Me gustaría que aquí están parte de nuevo, me imagino que han aprendido harto CAD, me imagino que todos conocen el acrónimo, digamos, de Computer Assistant, BIM, obviamente, pero quiero ver qué es lo que saben de BDC. ¿Alguien sabe algo de BDC? ¿No? Esos son nuevos acrónimos que se van a llevar para la casa. Eso es importante que los conozcan, que es el Virtual Design Construction, ¿ya? Es un acrónimo que viene de Stanford, que lo aplican compañías grandes como Vector, compañías como Fluor, SNC-Lavalin, y nosotros lo ocupamos para poder mejorar un poco el concepto de que nuestro cliente final, independiente que ustedes, los arquitectos, los ingenieros civiles y los arquitectos por allá también, obviamente es emitir planos. Digamos, a partir del cambio de concepto general del CAD era 2D y quizás en un futuro sacaron 3D, después el 3D y después el BIM. Tenemos el modelo 3D y empezamos a emitir planos, render y todo lo que se pueda sacar desde el BIM. Pero el Virtual Design Construction tiene que ver con un concepto súper claro. ¿Alguien me puede decir más o menos para dónde está orientado o cómo es? Es decir, las palabras lo dicen, que es construction, digamos. Es nuestro cliente final, es el constructor, independiente de los planos. Entonces, cuando ustedes hagan un diseño, independiente de, y cuando estén haciendo el diseño, tienen que pensar en la construcción. Ejemplo de esto es
cuando ustedes hacen un muro, me gustaría escuchar, o sea, ¿cómo haces tú un muro? Este muro, ¿cómo lo harías dentro del Revit? Harían un solo paño, digamos, colocarían comando muro, arquitectura, ¿cierto? Seleccionan, le dan, setean el espesor, qué tipo, etc. ¿Y qué es lo que harían? Obviamente desde esa esquina hasta la esquina, ¿cierto? Y ese es el concepto claro de cómo uno proyecta. Y después le colocan la puerta, le colocan la ventana, le da altura, etc. Pero al constructor no le interesa eso, aunque no lo crean. El constructor está pensando de que yo como constructor, me imagino que te debe pasar, ¿estáis pensando en qué? ¿En camiones? ¿Betoneros? ¿En hormigón? En el proceso. ¿Estás pensando en moldaje? ¿En cantidad de fierro? Y que eso te sirve después, a partir de todo lo que estamos haciendo, a partir del modelo 3D, poder capturar data importante que te permiten hacer, por ejemplo, cuántos metros cúbicos tengo, que me permiten hacer un presupuesto como tal, por piso. Además de eso, ver cuántos fierros tengo, es decir, por cantidad de volumen, puedo saber cuánto fierro puedo tener adentro, y al final tú sabes que es una multiplicación. Y finalmente, cuánto moldaje tengo. Y ahí viene la segunda pregunta. Por ejemplo, el moldaje que tú ocupas para un muro con respecto a una losa, ¿es igual o no es igual? La respuesta es que no es igual. Pero, ¿y por qué no es igual? Porque el muro tiene que ser conceptualizado en términos de bloque. ¿Para qué? Porque tiene doble área para el moldaje. Pero el techo es una sola área, es decir, un solo bloque, digamos, que está por abajo y que tiene un moldaje por abajo con alza arriba. Y ese es un concepto básico, digamos, para el constructor. Cosa de que cuando uno está diseñando, y nos ha pasado a todos, uno está diseñando, no piensa en el constructor, no piensa en el cliente final, ni menos en la secuencia constructiva, ni menos en cómo se van a medir, ni menos un solo baño, le ponemos. ¿Cuál sería la lógica más clara? Es hacer un baño, la ventana, lo que está abajo, otro bloque, y se va diseñando así. Lo mismo, por ejemplo, de las losas. Las juntas de uniones tienen que estar pensadas volumétricamente. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuántos metros cúbicos diarios se aproxima solamente con una sola bomba de verter hormigón dentro de una construcción de edificación sobre los 5 pisos? En camiones, más o menos, en términos de hormigón. También esto es un dato importante, es el camión diariamente puede estar restringido a entre 35 metros cúbicos y 40 metros cúbicos. Y si tú haces el ejercicio para atrás, cuando ustedes están diseñando, tiene que ver con cuántos metros cúbicos voy a ir haciendo los segmentos, por ejemplo, de losa, que te permiten hacer la comunicación a futuro. Es decir, la idea de esto es cuando ustedes estén modelando, que sirva para después. Es decir, obviamente para el plano, pero que sirva para la construcción. Ese es un objetivo importante. El IPD tiene que ver con el construction, digamos, tiene que ver con el contrato, cómo se gestiona el contrato, cómo se gestiona toda la información, y el Lean, me imagino, no sé si lo han visto aquí, Lean Construction, ¿no lo han visto? ¿Sí? ¿Lo vieron? Ya. Obviamente hay hartas cosas, pero principalmente lo que nos tenemos que fijar en esto es abastecimiento y calidad. Con calidad tú puedes hacer las mediciones de protocolo para poder hacer una mejora de la construcción, obviamente, y mejora del protocolo de construcción. Esas son palabras que vamos a ir trabajando durante el avance. ¿Cómo nace un poco esto? El año 2012, cuando llego a Chile, llego a la gerencia de ingeniería de Antofagasta Minera, y en paralelo me pongo a hacer una startup que es Austral 3D, que lo que hacemos ahí precisamente es, a partir de los modelos BIM, a partir de los modelos 3D de minera, lo virtualizamos y hacemos realidad virtual. ¿Para qué? Para el entrenamiento minero, para que las personas puedan saber sus procedimientos. Encontramos un algoritmo que nos permitía saber, había un músculo importante de poder obtener data de lo que estábamos haciendo con el modelo 3D, y eso nos permitió hacer lo que lo podemos mostrar después con respecto a Fortnite. Más o menos se ve más o menos así, la gente puede estar, si se dan cuenta, cada uno tiene su modelo 3D, la chica que está en el medio tiene su modelo 3D, y estamos dentro de la mina y le enseñamos algo. Esto nos permitió ir a diferentes países, Chile, Argentina, Perú, México, con respecto a esta tecnología. Entonces dijimos, bueno, tenemos algo importante, vamos y saquemos FortiPlan para poder hacer control
nuestro proyecto. ¿Y qué nos fijamos principalmente con respecto a proyectos de construcción, infraestructura e industriales? Obviamente a tres objetivos importantes que son los KPIs de costo, calidad y plazo. ¿Ya? Esto tiene que ver con PMI, como estaba haciendo un PMP, tiene que ver con el PMBOK en tres puntos importantes que son el 5.6, 6.7 y el 7.4, digamos, pero la calidad está transversal a todo, así que un punto 8.3 que es transversal a todo. Entonces, si se dan cuenta de cómo dirigir, gestionar el trabajo y está asociado a diferentes tipos de actividades, digamos, proyectos, planes, etc. Pero esos tres puntos son los que estábamos anticipando anteriormente. No obstante, independiente de que todos los proyectos estén con PMP, con todas sus cadenas como corresponde, el 80% de los proyectos sufren atraso, independiente de grandes cantidades de variables. Supervisión, coordinación, mala gestión, etc. Pero un punto importante, entre un 16 y un 20% equivalen a variables como el abastecimiento, que pueden generar un 20% de lucro cesante, gastos reembolsables obviamente que no están considerados en el CAPEX del proyecto. Otro dato importante es que el 40% del trabajo en obra es improductivo, es decir, no es controlado y se pierde tiempo. Es decir, ¿qué pasa? Si es que está mal planificado, impacta en el proyecto. Entonces, con esto, a través del modelo 3D, podemos hacer una muy buena planificación. El 30% del trabajo en obra es retrabajo. ¿Qué significa eso? Que a partir de la calidad no se controla bien algunos sistemas y con este tipo de sistemas podríamos controlar de forma asertiva y lo cual no impactaría en este porcentaje. A nivel mundial, el 70% de los proyectos terminan en atraso a nivel mundial, digamos, en términos de construcción. El otro es proyectos en general. Solamente el 31% de los proyectos globales terminan en plazo, el 38% en Estados Unidos. América Medio Oriente y África un 26%, es decir, tienen menos tasas, y Asia y Pacífico, es decir, nosotros, un 36%. Este es un tema importante, dado de que si ustedes se fijan, la construcción es menos plana, está bien baja en términos de productividad. Si la comparamos con otro tipo de industria, como la manufacturería, que estamos entrando a la industria 4.0 o la construcción 4.0, o cuando hablan de Construtech y cosas por el estilo, los que más adoptan este tipo de cambios rápidos, de cambios de transformación digital, tienen que ver con industrias, por ejemplo, con manufacturería o cosas por el estilo, que son capaces de capturar rápidamente la digitalización y con eso lo meten dentro de sus procesos y le permiten ir un poco más adelante. Si se dan cuenta, hace 20 años, la productividad de la construcción es baja, que significa que todavía tenemos gente haciendo las mismas cosas como hace 20 años, y yo creo que ¿tú estás trabajando en alguna constructora? Actualmente no, pero sí estaba trabajando en constructora de cine. Y el proceso es el mismo hace 20 años, es decir, tenemos a los mismos Finicio haciendo pirámides de la misma forma, es decir, muy secuencial y tratando de atacar por todos lados sin cero planificación. Eso es productividad, claramente. Y este es un dato que está a nivel mundial. Este dato es el mismo, digamos, pero aquí se ve que es algo un poco más plano con respecto a la manufacturería. Un poco de las tendencias completamente que dice McKinsey en el documento de cómo imaginamos la construcción en el futuro, hablan de 5 drivers. Obviamente el Internet de las cosas es algo importante, que dentro de la construcción, por ejemplo, aquí hay 4 estudios y empresas que ya le están colocando sensores al hormigón. Le están colocando sensores al hormigón para poder saber la determinación de cuándo es el momento exacto que el hormigón está en su tiempo de curado para poder entrar con la siguiente fase. Y eso es importante, eso es IoT por no se le mire. Que sea totalmente digital y colaborativo en términos de movilidad, que obviamente ya no tengamos el modelo en un computador, sino que ya esté en tu teléfono, en tu tablet, y con toda la información, con su base de datos como corresponde. La nueva generación del 5D, estamos hablando de incorporar más allá el costo, todo lo que corresponde al 5D, definición de geolocalización y futuro, digamos, hacer que sean materiales que sean a prueba del diseño y para la construcción y con nuevas metodologías para el futuro.
Este tema es importante con respecto a... Yo creo que aquí nos hagamos responsables de todo porque estamos todos dentro del mismo rubro. Estamos todos pensando, todos somos diseñadores, todos estamos como parte del rubro de la construcción. Y quiero que se den cuenta dónde está la construcción. La construcción está en un nivel paupérrimo al lado de la agricultura, en términos de digitalización y tecnología. Si se dan cuenta, algunos otros tipos de servicios tienen, digamos, la adaptación a la digitalización es realmente importante y yo creo que ustedes deben pasar en sus empresas que dicen, oye, BIM, y muchos le hacen el quite o hagamos la transformación BIM que tú quieras hacer y cuando le den meter, oye, mira, me imagino que te debe pasar y me gustaría que te pudiese dar un poco, porque yo he visto implantación BIM y no es cosa de crear con un software, digamos, no es un software. Dice, Cambiar el proceso y la gente se niega a cambiar la forma de entender. filosófico y culturalmente algo diferente. Muchas veces traumático si no se maneja. ¿Y tú sabes que eso tiene que ver con la dirección? Nosotros cuando hacemos la implementación, la hacemos en altos focos. Una en hardware, en recursos humanos, en software. El otro es en la dirección, que es realmente importante. La dirección es lo más importante dentro del cambio cultural de la compañía. Si la dirección no tiene idea de lo que es BIM, para abajo le va a importar lo mismo. Si tú le dices, y dentro me imagino que tú debes hacer un gap análisis donde puedes medir cuánto es la madurez BIM de la empresa, la dirección tiene que decirle, usted no sabe BIM, aunque se enoje. ¿Por qué? Porque te permite entrar de forma de arriba hacia abajo. Y ahí cambia culturalmente toda la organización. Es decir, si alineas y le dices, mira, ¿sabes qué? Independiente que no tengas el número, oye, mira, tú puedes mejorar 20% tu productividad, claramente te va a cambiar la forma de ver, chuta, cuando ya le metí en el bolsillo, al que está arriba es otra cosa, pero cuando está en los rangos medios, nada, más pega, más proceso, más pega, más todo. Cambio cultural. Y si tú le dices, oye, mira, queremos hacer con digitalización y con cosas por el estilo, no tiene que ver tan solo con comprar un software, hacer una orden de compra con un software, sino que tiene que ver con un cambio cultural dentro de la empresa, un cambio de digitalización. Con respecto a Chile, este impacto también es importante dentro de los PF, digamos, de la productividad en términos de factores en Chile. Estamos a la baja. En Chile el año pasado estábamos en el lugar 37 del ranking y ahora bajamos al 45 en el 2019, publicado recién en el diario financiero. Si lo comparamos con el resto de otros países, somos menos productivos que el año pasado, es decir, independiente de estamos más flojos que antes. Y esto estamos hablando en términos de construcción. Si lo comparamos con los métodos constructivos, si ustedes pueden ver métodos constructivos como Baumax, no sé si conocen a Baumax, se los dejo también para que lo investiguen. Baumax es una empresa chilena que tiene todo robotizado, paneles digamos de muro, losa, edificios de 5 pisos, todo robotizado en una línea de producción. Si lo pueden buscar en internet ahora, es muy bueno que lo vean para que vean. Dale, ¿lo conocen? No, quería hacer una pregunta. Sí, dale. Respecto a la productividad. Ajá. ¿Qué entendemos por productividad? Es la suma de todo. ¿Cómo se mide? Con respecto a eso, No a la construcción. a la construcción, rendimiento, por ejemplo, hora ocio, cuántas veces perdiste tiempo en la mañana, por ejemplo, charlas de 5 minutos que no terminan siendo 5 minutos, sino que terminan de media hora, y productividad en firmas de documentación, en retraso, en retrabajo, te puedo nombrar muchas más, pero por ejemplo en plazo, ¿cuánto tiempo tenía el proyecto que duraba un año y terminaste sacando en un año y medio? Eso es productividad. Tiene que ver con los procesos, digamos, un poco más. Y eso tiene que ver con un grado de... Hay personas que están mirando y viendo todo, te están midiendo cuánto tiempo tenés productivo, cuánto tiempo está ahí, tiempo ocioso, etc. Hay gente. Y, por ejemplo, si pueden ver estos números, están aportados por el DF, por el diario financiero, pero pueden ver, por ejemplo, el CDT,
el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de Construcción tiene un dato de productividad así, pero ¿cómo se mide la productividad? Sí, te lo pregunto porque en el fondo, claro, muchas veces se ven los titulares, se ven los gráficos y son impactantes. Sí. Pero si tú te fijas, quiere decir que hoy día con la tecnología que tenemos, con los conocimientos que tenemos, con la experiencia que tenemos, y la gente No sacan. baja la Sí. productividad. Entonces, No se logra. estamos respondiendo con más tecnología. Lo que viene siendo, si tú miras para atrás, cada vez más tecnología, bajamos productividad. Mira, yo Queremos meter más tecnología, un avance tecnológico, y quiere decir que vamos a subir la respuesta, en el fondo, estamos dando la misma respuesta por lo que venimos haciendo hace años. Sí, mira, ahí te voy a Yo responder. creo que a lo mejor va el tema por otro lado. Sí, no. El tema es que simplemente más tecnología tiene que ver un cambio, lo que recién decía, tiene que ver con un cambio de digitalización y la transformación digital de la cultura. No es porque tú metas más tecnología, yo creo que ustedes lo han pasado. 4 años atrás, 5 años atrás, todos aquellos que trataron de hacer BIM fracasaron. ¿Por qué? Yo lo veo todavía. Y hay muchos que van a estar en este proyecto y van a ir avanzando y van con una mochila. ¿Por qué? Porque culturalmente las empresas creen que teniendo una persona BIM va a ser aquel que va a poder hacer la transformación. Y no va a ser así. O creyendo que va a tener un lab BIM para poder hacer proyectos pilotos, que es la mejor forma. Es decir, proyecto pilotaje, primero pasar del 2D al 3D, después ver lecciones aprendidas y después transformar el proyecto en BIM. Pero hacer una transformación completa requiere mucho dinero. Digamos, solamente lo que se transforma en una transformación te cuesta más o menos 45 millones de pesos en una empresa fácil, entre software, hardware, recursos, capacitación, etc. Le saquen la cuenta de aquí, más o menos, más que un cambio de este tipo, no tan solo el set mind, digamos, de cómo hacer un proyecto, sino que cómo tu hardware antes era, no sé, un i3, y trabajaba y le da, nomás. ¿Por qué? Porque el CAD funcionaba, pero ahora necesitas una máquina con una tarjeta gráfica diferente, con una tarjeta X, con otro tipo de dimensiones. Y ya viene otro cambio. Entonces, ¿por qué fracasan? Porque no sé, implementaste bien, pero el hardware no te dio. Los servidores no te funcionaban. El cambio, el IT nunca estuvo montado en el proyecto y el proyecto se caía cada rato y el IT era lo mismo. ¿Cachai? Tiene que ver con un tema de cambio cultural en la digitalización. Este cambio que tú me mencionas, que va de abajo, yo soy parte del comité, digas tú, un workshop de transformación digital, y no es tan solo transformación digital en la construcción, sino que en todo tipo de industria. Y esta repunte se está apuntando en 2030 recién. ¿Cachai? Este cambio. Entonces, no es que me da una nueva tecnología, el impacto es directo, ¿no? Tiene que ver. En el fondo, el cambio de producción, productividad tiene que ver es la capacidad de producir algo con los recursos que tú dispones. Exacto. Es nada más que eso. Nosotros, yo debo trabajar en mi equipo de sistemas de gestión a propósito y a raíz de lo mismo. Hicimos una evaluación y al final llegamos a la gran conclusión que no eran los procesos. Bueno, primero eran los procesos, pero el gran cambio es la persona. Sí. Y ahí, en el fondo, No tenéis cómo hacerlo. no hay cómo. Claro, Hay que sacar a la persona, reeducarla, hacer nuevos. Y además que nos empezamos con nosotros. Y aparte hay un tema bien importante cuando son los cambios, por ejemplo, BIM, tiene que ver con un tema de marketing. El marketing interno tiene que ser tal de que la transformación tiene que ser a todos. Es decir, no porque tú coloques un buen render va a ser un cambio, no, tiene que ser. Y las charlas. A mí me ha tocado harto ser parte de la transformación, charlas. Porque hay que convencer. Y no es tan solo, ay, qué lindo, no, tiene que ver con algo un poco más. El cambio no viene por el fondo por la digitalización, yo creo que viene por la persona. Por la persona. Por la digitalización de la persona. Es lo que mencionaba recién, tiene que ver con la digitalización y el cambio transformacional de la gente. Hay hartos planes, digamos, en Chile que se están haciendo con respecto a Corfo, el Comité de Transformación Digital, y que están apuntando lo mismo, que es el cambio de las personas más que Más que la digitalización. Exacto. La tendencia de la construcción, bueno, esto lo dice McKinsey también en el documento que lo pueden buscar en Imagine Construction Digital Future. Obviamente el programa es 4D, el presupuesto en 5D y el diseño en 3D hacen 5D. ¿No? Ese es como el concepto que ellos transforman, digamos, de cómo mejorar el sistema de information modeling, un funcionamiento integrado, diseño, costo, programas como salida, digamos.
Bueno, hay otras comparativas con respecto a productividad de la adopción de la tecnología. En una línea de producción hace un cambio y la productividad pasaste de un ciclo de 1 a 1.1 y ya es productivo, digamos. Esas son como las diferencias, digamos, aquí, porque aquí el proceso son las personas. Bueno, aquí hay más datos con respecto a la productividad. Este dato lo sacamos del CDT, de la productividad de investigación. Y aquí están un poco de cómo determinan ellos en términos de productividad, en términos de información. Y si te metes al documento, salen cómo salieron estos datos. Así que ahí puedes revisar dónde están realmente. Hay diferentes drivers. Y si tú atacas esos drivers, puedes hacer un cambio dentro de la productividad. Eso es importante. Coordinación, metodología de trabajo, supervisión, abastecimiento. El otro 5%, pero por ejemplo, abastecimiento y coordinación es parte de lo que tenemos que poner la atención. Un poco de tecnología y tendencias tech. ¿A dónde vamos? Les planteo que de aquí a un año más vamos a hablar mucho de inteligencia artificial, especialmente en modelos BIM. Blockchain ya es algo, Deep Learning también algo, de decir que las máquinas puedan aprender solo a poder realidad aumentada, bueno, hay altas tendencias, digamos, de las cuales en un año más, yo creo que este año ya se está hablando de inteligencia artificial. Nosotros estamos lanzando un programa con la Universidad de las Américas que es inteligencia artificial para la construcción, en el cual estamos utilizando matrices neuronales o redes neuronales para poder tomar mejores decisiones en términos de programación. El Digital Twin es un concepto que tienen que ir manejando ya, que es la copia fiel de lo que está pasando en terreno, que al final es el mismo BIM, pero llevarlo a lo real, digamos, y que eso te pueda dar data e información importante. Con respecto al documento dos anteriores, esto con respecto a los proyectos industriales, los drivers con respecto a cuáles son las atenciones que hay que colocarle dentro de la productividad cuando ustedes estén haciendo o estén dentro del flujo del proyecto. Hay que considerar que es la metodología y las tecnologías, que es el tema que hablábamos recién. Mejorar la logística en obra también es importante. Entonces, ¿a qué le tienen que tener atención cuando estén haciendo un proyecto? Cuando estén dentro? Porque existen dos alternativas. Una, que estén haciendo el diseño del modelo 3D, o bien estén parte de la obra y sean los coordinadores BIM de la obra, o bien estén dentro de la obra y estén coordinando o estén con el modelo BIM para poder atender. Pero si bien si dejan estos puntos afuera, no va a servir de nada el modelo. Y con respecto a la construcción, y esto también es importante, tienen 6 drivers importantes, pero aquí establecer una mesa de trabajo permanente, mandante contratista para analizar la planificación. Es decir, utilizar el modelo BIM para hacer una planificación como corresponde es una actividad que debe estar considerada dentro de toda la cadena de valor de un proyecto. No tan solo entregué el modelo BIM, entregué los planos, no, mesas de coordinación. ¿Por qué? Porque la mesa de coordinación, el constructor, cuando esté sentado al frente tuyo, te va a decir, mira, ¿sabes qué? No, este no es la forma, vamos por este lado y los diseños van a salir de mejor manera. Establecer un sistema de control de información del proyecto para la construcción, adelantadito como dice ahí, está fácil. Reforzar el entrenamiento del equipo en planificación, que es lo que hablábamos de mencionar, es decir, mucho del costo, digamos, de la transformación digital para el uso y la adopción de la tecnología BIM tiene que ver con el reforzamiento de las personas y con el recursos humanos. Establecer control y suministro industriales de equipos maquinaria es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, para poder hacer una mejor secuencia constructiva. Nosotros planteamos algo. Tenemos la metodología, tenemos procesos, tenemos PET, tenemos modelos 3D, tenemos integración con diferentes tipos de software, IFC y todas esas cosas. Pero ¿qué pasa con el control de suministro? Ya aquí es donde nosotros como Fortiplan nos hacemos cargo. Digamos. Y le colocamos un dato, y eso es lo importante. Como soluciones parciales, existen dentro de la cadena de valor de un proyecto de ingeniería, abastecimiento, construcción, dentro de un poco de proyectos industriales de montaje, puesta en marcha. Existen grandes cantidades de información que no son colaborativas, salvo el modelo 3D, en el caso que estén trabajando de forma colaborativa con el modelo 3D, pero estamos atacando la construcción con planos PDF. Ustedes se pueden dar una vuelta por cualquier tipo de constructora y tienen al viejito con un palo, un montón de planos encima, o con piedra, con X, y cuando estamos trazando con un destacador, tratando de rayar el plano, cómo van avanzando y cuáles son las actividades. Ese es nuestro gran enemigo, digamos, que es el plano físico,
que no nos permite manejar un modelo 3D en terreno. Y lo segundo, dentro del proceso de abastecimiento, el programa, ya sea Primavera o Microsoft Project o cualquier otro tipo de carta GAN, quedan fuera. Entonces, independiente de, hay suministros críticos que son importantes, pero no están dentro de la línea del flujo del proceso y no se puede controlar. Eso es una cosa. Y nuestro gran enemigo, yo creo que el enemigo que nosotros tenemos que combatir es el Excel. Eso es el gran enemigo que nosotros decimos, porque independiente, el Excel es una gran herramienta, no puedo decir lo contrario, pero al final nos hacemos amigos del Excel y le creemos más a un Excel que a la información que tenemos como bases de datos, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Yo creo que a ustedes les ha pasado un millón de veces que el Excel termina siendo Excel XX o Excel revisión 1, versión 2, este es el final, este es el final, 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 este es el final, 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 y al final todos sus silos que están dentro del proyecto están totalmente desconectados. ¿Qué pasa? Son software que son numerosas cantidades de software, no son correlativos y dejan un vacío de información entre ingeniería y construcción, principalmente en el área de abastecimiento. Y aquí es donde entramos un poquito en lo que nosotros hemos desarrollado. Polyline, que es un software de control de proyectos y suministro basado en modelo 3D, base de datos y que es totalmente cloud. Este es el hardware, este fue un trabajo que hicimos a Vinci Stal, en el pigón 1 del bloque que entregaron en diciembre. Solamente elementos estructurales, no elementos estructurales de laterales. Y encontramos una gran cantidad de información que está duplicada, mal seteada, malos nombres. ¿Y qué es lo que hicimos? Conectarlo con la fábrica, el modelo. Y nos dimos cuenta de que la fábrica estaba fabricando en una secuencia constructiva que no estaba representado en la planificación. El eje 1, estaban fabricando el eje 1 y cuando la fase era, me imagino que tú estabas allá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 y 8. Estaban fabricando el 1. Imagínate, para alguien que hizo un documento que dice, tienes que montar de esta manera, hacer una planificación, hacer una carta GAN, programadores, planificadores, y ahí está el tema de por qué somos productivos. Vas y te lo llevas a la fábrica y cuando están fabricando, fabrican cualquier cosa. O el orden porque al fabricante lo único que le interesa es facturar. Entonces tú lo llevas a terreno, impacta que en la cadena de camiones, en el tren de avance, te afecta a la secuencia constructiva, te afecta a tus grúas, a tu alzahombre, equipo, andamio, te afecta a todo. Entonces, si no tenemos una secuencia constructiva, y eso es lo que nosotros tratamos de atender para poder atender de mejor manera este tipo de proyectos. ¿Cómo hacemos esto? Traemos los softwares de ingeniería, ya sea Tecla, Revit, AutoCAD, SmartPlan 3D, Navisworks, o ahora E3D, o ahora lo que nosotros hacemos en esta zona de aquí, hacemos una revisión del modelo 3D. Es decir, no tomamos el modelo 3D integrado, porque sabemos que viene en un 80-90% bien, y el otro 20% es basura, hay información que no necesitamos, información que está mal seteada, que está mal escrita, que está mal... Hemos encontrado hasta un 20% de desviación de modelos que están duplicados, en especial la escalera. Así que para cuando estén modelando tengan cuidado con la escalera. ¿Ya? En especial las escaleras, en especial de hormigón. Y algunos elementos que están, no sé, por ejemplo un muro no hay ningún problema, pero de repente colocáis el típico el cortar, el pegar, el copiar, digamos, y te lleváis un elemento con la misma característica, pero quizás no le cambiaste el nombre. Entonces después van quedando elementos repetitivos con el mismo nombre, es decir, elementos, listados materiales, mayor cantidad de ubicaciones, etcétera, etcétera. Esa pega la hacemos nosotros como servicio y después lo incluyamos dentro de nuestra base de datos. Y aquí lo que nosotros hacemos es colocamos reportes de fabricación, de logística y del programa que va al terreno y colocamos esto importante de todo el programa máster del proyecto. ¿Qué nos permite hacer esto? Tener una secuencia constructiva ideal, además de la secuencia constructiva ideal, tener una planificación como corresponde con respecto a los suministros y con respecto al avance de la obra. ¿Cómo se ve? Se ve más o menos así, prácticamente termina siendo una carta GAN 3D,
en el cual podemos tener toda la presentación de cada uno de los elementos de suministro. Por el lado de allá arriba tenemos todo lo que es el proceso, por abajo las métricas de avance del proyecto y el modelo 3D, lo podemos girar, avanzar, etcétera, etcétera. Este es un caso de ejemplo base, por ejemplo, y funciona igual como un YouTube, porque la barra se adelanta hacia atrás y podemos manejar el tiempo como queramos. Pueden ver que están fabricando el techo primero antes que las columnas, obviamente una notificación, y comienzan a fabricar las columnas y terminan fabricando las columnas antes de las vigas. Podemos hacer el seguimiento de cada uno, por ejemplo, identificar elementos que van atrasados dentro del proyecto. Por ejemplo, estos elementos que son importantes, el resto no es tan importante, le dijimos que eran importantes. Y finalmente podemos tener, por ejemplo, elementos estructurales en liberación, en despacho, y por ejemplo ver y representar de esta manera, de forma gráfica, cómo está la obra. Digamos, estáis despachando el eje 1 sin eticadita, sin las placas de conexión, y así vamos armando. Y por eso hablaba un poco de Lean. Lean Contraction es anticiparnos a este tipo de actividades, sacar un poco la basura, dejar un poco lo que es calidad y entrar en la cadena de suministro, que esa es una parte de las cosas que nosotros hacemos. Bueno, y después logramos mover un poco el despacho y pues logramos despachar todo como correspondía. Un poco después cuando entramos al proyecto de construcción, logramos hacer la planificación como corresponde y hacer el contraste con lo real. Nos permite hacer el control de cada uno de los elementos de suministro y con eso hacer el contraste de cómo vamos avanzando. Y finalmente nos permite tener el avance de la obra y contrarrestar, y eso nos puede decir qué elementos están atrasados y por qué están atrasados según lo planificado. Este es el caso real. En el caso real tenemos el modelo 3D aquí. Se colocan elementos estructurales y se imputan en el modelo 3D y eso nos permite sacar gráficos, avances, curva S, KPI como corresponde. Un poco con respecto, lo quiero llevar a la primera lámina que está con respecto al 20% del lucro cesante. Este tipo de técnica, no estoy diciendo que con el software, el tipo de técnica, junto al software que nosotros manejamos, logramos ahorrar un 14%. Un 14% del lucro cesante, no del budget, no del presupuesto. Logramos mejorar las secuencias constructivas en un 12%, es decir, entregar las secuencias como tal, ordenar el patio, hacer los prearmados y hacer los avances de la obra en un 12%. Es decir, que cada 10 días teníamos un día que lográbamos mejorar. Y un 31% en la mejora entre la sincronización del montaje con la fábrica. ¿Qué es pasado? Si logramos tener la planificación, logramos saber lo que está pasando en el montaje y si algo falla en el montaje, lo que significa que podemos mandar una señal directamente a la fábrica y eso nos permite adelantar sin ningún tipo de problema. Finalmente, aquí está el proyecto completo. Fueron 6 partes del edificio y después lo vamos a ver en un caso de éxito. Bueno, ahí está un poco como lo hicimos con Lean Contraction, Work Package, que es que después también lo voy a mostrar. El Contraction Work Package es una técnica de ingeniería de la IIA, creo, es Instituto de Ingeniería y Arquitectura y Construcción de Norteamérica, que habla de Contraction Work Package, que es asociar elementos en un solo bloque y con eso ir activando solamente por bloque, ir avanzando por bloque y no de forma así como vamos haciendo todo sin ningún tipo de planificación. Del Virtual Design Contraction tiene que ver de qué tan definido está el modelo 3D para hacer una mejor secuencia constructiva, de lo que hablábamos al inicio. Por eso le quería hablar un poco del PDC, de cómo se van haciendo los muros pensando en la construcción. Obviamente tenemos el modelo Big Data y base de datos. A partir de ahí comenzamos a hacer otro tipo de proyectos, por ejemplo, proyectos industriales en agua andina. Bueno, estaba el proyecto del aeropuerto, en términos de infraestructura. Y con respecto ya empezamos a hablar un poquito del hormigón, que también lo vamos a ver después. Vamos a hacer seteos de cada una de los pisos. Tiene la misma estructura de quede del proyecto, como que fuese un proyecto de BIM, bien relacionado, de información, etcétera, etcétera.
Y lo que hablaba con respecto a la construcción, que me imagino le hice en este caso especial para usted, tiene que ver con, ustedes ven, mira, está todo pintado, bonito, pero al final es como, ¿cómo piensan ustedes que va a ser un Lego el edificio que están diseñando? Es decir, tu edificio de 20 pisos, 18 pisos, puede ser un piso, 20 pisos, perdón, 5 pisos, pero en forma alargada, están 3 edificios iguales. Si se dan cuenta, aquí tenemos un amarillo, un celeste, un café, un verde, un naranja, un azul, un rojo, etc. Lo que se hace finalmente, tenemos todo el modelo igual, se selecciona y se hacen estos paquetes de trabajo para mejorar un poco las secuencias constructivas. Es decir, la secuencia constructiva no va un muro, aparece este muro, aparece este muro, aparece este muro. No, va por bloques pensando en el moldaje, pensando en metros cúbicos de hormigón por día, por restricciones de 40 metros cúbicos, en el caso de que se considere una bomba o se consideren, no sé, 2 grúas por ambos lados atacando, y cómo se van haciendo este tipo de cosas. Y así se va haciendo las secuencias constructivas, y eso nos permite hacer una secuencia constructiva una a una. Si se dan cuenta ahí, y después tenemos todo el edificio, y con eso podemos hacer el control de cada una de las partes y partidas. ¿Qué nos permite hacer esto? Si seleccionamos, nos permite, ahora estamos sacando el módulo hormigón, y el módulo hormigón, ¿qué nos permite decir? Identificar cuántos pisos tiene, seleccionarlo, decir en qué piso va, decir a qué paquete de trabajo corresponde, y además del paquete de trabajo me permite hacer el presupuesto y definir cuántos metros cúbicos, cuántos metros cuadrados de moldaje y cuánto fierro se necesita para ese edificio. Ese es como el objetivo, y ese es como el objetivo final, digamos, para el constructor que necesita tener información. Un poco para comentarles quiénes son nuestros que nos están apoyando: Chile Global Venture, Maciza Lab, a través de Maciza, y UD Ventures, y Oracle Ecosystem, Scale Ecosystem. El año pasado fuimos a una convocatoria en Sao Paulo, del cual ganamos. Este software ganó, y que nos permitió, Oracle nos permitió ser parte del ecosistema de startup dentro de Oracle. Nos dio bases de datos, es decir, ahora tenemos alojados todos nuestros servidores, están en Oracle, pero lo mejor es que nos dio los sandbox. Los sandbox, no sé si conocen la palabra sandbox, me imagino que lo deben tener, ¿no? ¿No lo tienen en Revit? ¿No? El Revit, el sandbox como es donde pueden dejarla embarrada y nadie les va a decir. Cuando tú colocas un software, es decir, cuando están colaborativos, es decir, cada uno tiene sus roles, pero oye, tenemos un sandbox y ahí se quiere probar muros, probar todo lo que queráis, y después anda y vuelve a tu proyecto colaborativo. Ellos nos pasaron, es súper bueno que lo implementen eso. Y con eso nos da la oportunidad de entrar con Aconex. Aconex es una empresa australiana que lo compró Oracle para poder hacer el control de proyectos, el control de gestión documental. También se lo pueden investigar, y bueno, son los dueños de Primavera. Entonces nos van a abrir el sandbox de Primavera para empezar a conectar nuestros modelos 3D a partir de lo que sale de Revit directamente con Primavera. ¿Qué nos permite hacer esto? Aquí tenemos todas las escalas de nivel digamos, de información con respecto al BIM. AutoCAD nivel 0, obviamente desde el 2D al 3D. Con Revit tenemos al nivel 1. Con Revit ya entra el nivel 1, ya está Tecla, está Checar. Y con nivel 2 hay otro tipo de actores que están Aconex, ahí que hablaba recién. Tecla también está en un nivel 2 con manejo de información, un poco con información dimensional, con capacidad de colocar presupuesto, etc. Con Oracle nos hemos planteado estar en un nivel 3. ¿Qué significa estar en un nivel 3? Que no tan solo la información está incrustada en el modelo 3D, sino que en las bases de datos que nos permita generar lo que queramos: gráficos, curvas, KPI, rendimientos, todo lo que corresponda a la edición. Y para eso estamos trabajando, y por eso lo colocan como generación de datos a partir de generación incremental de cada uno de los niveles. El año pasado nos tocó estar, esto fue un proyecto 100% BIM, proyecto de $700 millones, proyecto Chuquidamata subterráneo.
Fuimos los coordinadores BIM del proyecto completo. Estaba Hatch como empresa de ingeniería y nos contrataron para poder tomar los modelos que venían de un proveedor que se llama Metso, el que hacía la 9 puntos de los túneles, otros tipos de proveedores, y al final fuimos integrando y le pasábamos el modelo integrado. Y después de ahí pasaba un software que se llamaba Aveva, a través de la PTGIP, que es AvevaNet, y con eso se publicaba a toda la corporación de web. Fue un proyecto exitoso, además le manejamos suministro y pudimos hacer el alcance de proyecto. Ahí también me gustaría mostrar un par de cosas. Estamos pasando de gas, estamos entrando en infraestructura, ya hemos visto el aeropuerto, y ahora nuestro gran propósito de este año es entrar a la construcción. ¿Qué nos permite hacer esto también? Nos permite estar en realidad virtual sin ningún tipo de problemas con las secuencias constructivas. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Y si es que tienen cosas, vamos conversando, si tienen algún tipo de pregunta, pueden ir interrumpiendo. ¿Cómo lo hacemos esto? Independiente de lo que resaltamos con Virtual Design Contraction, con Lean Contraction, gran parte de esta metodología tiene que ver con el Construction Board Package. Cómo se hacen los paquetes de trabajo, y yo creo que también sea interesante que puedan investigar más sobre cómo se hace un Construction Board Package, que no tan solo tiene que ver con el modelo 3D, sino que tiene que ver con la disposición de recursos, los recursos humanos, que estén disponibles como personal, etc. Seguridad, calidad, pensando en la construcción. Eso es sumamente importante. En nuestro futuro lo que queremos ver es que todo sea automatizado, robótica por todos lados. Eso es lo que es mi ideal, digamos. Robots haciendo cosas, que el control de proyectos lo hagan drones, y nosotros seamos unos espectadores de cómo se van haciendo estos grandes edificios. Este es un proyecto que se está haciendo en Corea, que va a partir del 2025, terminaría en el 2025. Así que si lo pueden buscar, también es interesante porque es un proyecto muy lindo, un proyecto de arquitectura bien interesante, un museo en Corea. ¿Cómo hacemos este tipo de información? Aquí tenemos cuenta de que este es un proyecto de construcción, de un proyecto industrial. Entonces tenemos un IPC, no sé si conocen ese concepto, Engineering Procurement and Construction, que es como una forma de que tiene un mandante, el mandante le dice a una empresa, por ejemplo, como un Lavalin, o un SNC Lavalin, un Fluor, un Vector, y de ahí hacia abajo sale todo este tipo de información, documentación, planos, compra, etc. Y aquí nosotros fuimos lo que estaba acá. Pero arriba está la empresa de ingeniería, y en este caso de tallón técnico. Dentro de este, Juan, dentro de este diplomado no tiene tecla. Solamente es Revit, ya. Hay un taller de tecla. Hay un taller de tecla, ya ven. Entonces, tecla también tiene sus condiciones, ¿no? Condiciones de nudo, etcétera, y tiene que ver mucho con lo estructural. No sé si se dieron cuenta, el proyecto completo ese era tecla, el proyecto del aeropuerto también era tecla, el proyecto del edificio era Revit. Y de ahí salen cosas importantes, porque sale el IPC, el PSC, el DWG, el PDF, listado de materiales. El PDF son los planos y listado de producción con respecto al cronograma. Lo que nosotros hicimos acá es unir toda esta información. Uniendo esta información, la limpiamos, y aquí están estas formas, digamos, de limpiar los modelos. Es súper importante en la revisión. Una cosa es coordinación y otra cosa es revisión del modelo en sí. Si tienen la posibilidad de revisar los modelos, por favor hagan el ejercicio, digamos, y vean cuántos de estos elementos están duplicados, cuántos de estos elementos están copiados de mala forma, o se les fue típico, es decir, uno diseña y después copias y se te va toda la información, lo copiaste mal, se te fue algo ahí. ¿Ustedes realizan proyectos? ¿Cómo? ¿Ustedes realizan proyectos también con fotos? No, usamos otro tipo de... Lo que pasa es que hicimos un bot, y por eso necesitamos aquí el dedo de... Lo que hicimos un bot para poder hacer, principalmente, hay software que hacen, Navisworks,
está la herramienta de Clash Detection, que es muy importante. Navisworks tiene su misma plataforma de Clash Detection, Revit también lo tiene. Pero no obstante, lo que nosotros hicimos para poder detectar diferencias es centros de gravedad. Entonces lo que interpretamos es donde hay dos centros de gravedad en el mismo punto, dos o más, significa que hay un elemento duplicado y que Clash Detection no lo interpreta. Es decir, podéis ver dos cubos iguales en la misma posición. Entonces, con eso nosotros primero es una auditoría, una consultoría de auditoría de revisar el modelo 3D, y con eso nos permite saber si en el mismo modelo existen dos o más elementos. Hemos encontrado, como te decía, hemos encontrado hasta un 30% de elementos duplicados. Y eso es lo menor. Imagínate para una planta de producción de fierro que su margen está en el fino, sacar 30% más de fierro que no está dentro del costo, es pérdida de plata. Y ese es el valor importante. Una vez que tenemos eso, nos permite hacer la planificación, nos permite hacer todo hacia adelante. ¿Qué nos permite con esto, por ejemplo? Tener la trazabilidad de la fábrica, la logística, la bodega, los paquetes de trabajo, como hablábamos recién, y el montaje. Después, más adelante, cuando hablamos de la demo, vamos a hacer paquetes de trabajo, vamos a hacer planificación y vamos a tratar de hacerlo por equipo, digamos. Y cómo vamos a ir planificando, y esa es la idea de que entregarle algo de cómo se hace un paquete de trabajo, cómo se hace una planificación, y la idea es que vayan coordinando en un mismo sistema. ¿Ya? En términos de beneficio, tenemos beneficios de ingeniería, abastecimiento, inversión, logística y montaje, pero principalmente nosotros que destacamos ingeniería, abastecimiento y montaje. Dado que teníamos la misma información trazable por todo lo que hablábamos, desde el listado de materiales, en términos de listado de producción, maestranza, sabíamos el control de la fabricación y finalmente el control del terreno, paquete de trabajo, protocolo y ahorro de tiempo en las publicaciones. Con eso logramos tener el control de todo lo que corresponde a fábrica. Con esto también logramos tener el control de todo lo que corresponde a la recepción de materiales. Y bueno, aquí está el proyecto en sí, es decir, tenemos dos imágenes del proyecto en sus diferentes estados, lo cual nos permitía hacer este tipo de gráficos y consultas. Estos gráficos de consulta nos permiten tener, por ejemplo, el estatus completo general del proyecto, en términos de avance, en términos de cuánto está montado y el avance general del proyecto. Si avanzamos un poco más, hacemos un doble clic, y esta es una de las cosas que nosotros hacemos, colocar el estado de avance según el estado de medición de pago. Y esta es una de las gracias, digamos, de que a partir del estado de medición de pago nos permite saber cuánto está avanzado y cuánto es el proceso respecto a, por ejemplo, dentro de la recepción de materiales, montaje, partido, tachado y verificación. Cómo poder determinar cuándo, por ejemplo, un edificio, un muro, está con moldaje, está con encerradura, está con hormigonado, está con descimbre y después con verificación. En un modelo 3D, un bloque va a ser un bloque. Nosotros lo que hacemos es que el mismo bloque esté separado por diferente y a eso le damos un peso específico con respecto al control de proyecto. Es decir, si es que está moldaje, si tiene moldaje un 10%, si es que está con encerradura un 20%, si está con hormigonado un 50% y así hasta llenar el 100%, y con eso hacemos las curvas ESI y las métricas. Y cuando vamos al real, logramos hacer esta comparación a través del protocolo. Por ejemplo, en este otro caso, tenemos elementos estructurales que se decidieron, pero ahí claramente aquí se dice que va con un 10% de avance, y tú dices, pero ¿cómo hay un 10% de avance si no hay nada montado? Pero dentro de los estatutos que estaban dentro de la orden de compra decía elemento recepcionado, significa que tiene un 10% de avance y eso es lo que permitía hacer un acumulado de un 10%. Aquí tenemos otro edificio, ahí se ve ya claramente que tenemos un proceso de tachado, que significa cuando ya el perno ya le diste la presión de fuerza, digamos, que corresponde, y la verificación, el tachar es cuando lo pintan, y verificación es cuando la persona de calidad va pasando
haciendo las correcciones y mediciones si es que el edificio está programado como corresponde. Bueno, y así el resto del edificio. Bueno, ahí está el proyecto del aeropuerto. Dos imágenes para que lo vean. Se está fabricando el techo de las columnas, porque desde China no había salido el tubo a tiempo, y obviamente salieron los techos antes que correspondiera. Pero aquí está el caso que les mencionaba, que se estaba fabricando, y la idea era fabricar eje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y si se dan cuenta, están fabricando todas las líneas del eje 1. ¿Qué corresponde a eso? Es decir, la planificación estaba mal hecha. La planificación estaba bien hecha, pero la fábrica nunca respetó eso. ¿Qué significa? Que tiene material dentro de la planta que le está haciendo espacio a la línea 5, disposición de equipo en el patio de la fábrica, en el patio de despacho, es decir, monitorizarte también. Algunos otros proyectos menores en control de proyecto, relacionado a minera, con agua andina, ritmo IDP, como lo mencionaba, etc. Bueno, un poco de historia. A mí me tocó hacer la coordinación completa de esta. Imagínense ese edificio coordinado. En realidad funcionó. Fue mi primera mala experiencia, digamos, como coordinador BIM, porque si bien el modelo 3D se hizo en tecla, el modelo de tecla nunca se pasó, se pasó a posterior. El fabricante de los fierros utilizó el modelo 3D sin ningún problema, pero el que hizo los chutes, que son estos componentes que están acá arriba, y son estos verdecitos que se ven acá, tenía otro tipo de modelo, lo hizo a partir de un plano 2D, es decir, imagínense un 3D con un 2D, cuando lo fueran a fabricar, no calzaban, ya. Entonces tuvimos que cortar, corregir en terreno, llevamos una maestranza para arriba. Fue un completo desastre, y más que desastre, no podemos decir un desastre, pero sí se atrasó el proyecto. Después otro tipo de proyecto, por ejemplo, este proyecto se llama Opción de Encuentro. También fui coordinador BIM, también fui parte del aseguramiento de calidad del proyecto completo. Por parte de la experiencia siguiente ingeniería también, logramos tener el control de aquí, si se puede precalar, estos son los temas de los paquetes de trabajo. Si este es un paquete, este es el segundo paquete, este otro paquete y la caja escala de otro paquete. Entonces, seccionar bien en la secuencia de la metodología de planificación es ideal. Y aquí, obviamente, tenemos otro paquete. ¿Qué nos permite eso? Hacer una secuencia constructiva según si se dan cuenta, totalmente planificado y secuenciado para que nos quedemos ahora. Y finalmente, logramos hacer todo el proyecto completo. El edificio primario, el secundario, todo lo que es correa transportadora, el edificio de traspaso. Hasta el final logramos hacer toda la secuencia de manejo del modelo BIM completo, al menos en este proyecto, y logramos manejar los suministros como correspondía a partir del modelo 3D. Eso, esta es como la primera parte para introducirlo a lo que es el control de proyecto a partir de los modelos 3D. Espero de que ¿alguna consulta? Disculpa, ¿tu nombre? Bárbara. Sí, disculpa. Sí, no te preocupes. ¿A qué te dedicas? Yo soy dibujante proyectista. ¿Ya? He trabajado en muchos rubros. ¿Ya? Partí haciendo protección contra incendios, infraestructura. Entonces, esto es familiar. Sí. Solamente familiar. Después estuve trabajando 4 años en una empresa de proceso industrial. ¿Ya? Y ahora estoy en una inmobiliaria, implementando también el sistema de ¿Te ha costado? inmobiliaria y constructora. ¿Sí? Oye, le quiero preguntar un poco con respecto a la experiencia BIM que han tenido, no acá, sino la experiencia BIM en su día a día, digamos. Por ejemplo, para ti, nada. Por ahora nada. Por ahora nada. Entonces, siempre trabajamos con coordinadores BIM, que son los que enseñan la pega pesada y nos dan tarea a nosotros. ¿Ya? No, yo no tenía problema. No he tenido problemas, no.
No, pero mi supervisor es cierto. Sí, Esos son los que siguen los cachos, po, weón. Ese bueno, vamos a sincronizar, no pasa nada. claro. De hecho, Papiti tal vez sabe de eso. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Porque él le tocaba ver a mi jefe. Ah, sí. Yo lo fiscalizaba. Mira, qué interesante. ¿Y por qué? ¿Cuál es la...? Yo tenía buena experiencia con él. ¿Y cuál es la mala experiencia? A mí me interesa saber las malas experiencias. Una de las malas fue, o sea, mala entre comillas, fue espectacular. Y todo se sabe. Lo vas a saber que es lo mejor de la mala experiencia, que te ha sido de lecciones aprendidas para todo. Esto para mí fue la clave de por qué nació todo. Y a mí me tocaba ir a Perú, a la fábrica de Perú, a ver al proyectista, y el proyectista decía, pero si vamos vamos para el otro lado, venía para acá, y los otros iban por el otro lado, y decía, no puede ser, imagínate lo que tenía en la cabeza cuando llegaba, tenía un desastre. ¿Cuál es tu experiencia en ese aspecto? En mi vida, tratamos de ser también, al menos introducir la filosofía. Y fue un poco. ¿Dónde? ¿Ya? ¿Y con qué software? Con cualquiera, porque íbamos a analizar el sentido. ¿Ya? Estamos hablando de no estamos hablando de. Sí, de la filosofía. El concepto. Y generamos un modelo de gestión que después se exportó a toda la compañía y se institucionalizó y ahora van a empezar a aplicar. Ya. En ese sentido me tocó estar desde el inicio crearlo, pero no ver los beneficios de eso. Puta, qué mal, pues ojalá. Pero ya la satisfacción de que se haya implementado fue. ¿Pero cuáles fueron las rayas que pasaste ahí? Las rayas que pasaste, imagino que fueron. ¿Por qué? Me interesa saber ese desastre, ¿eh? No, pero para el café. Ya, de mal café. Es para terminar un poco y ahí vamos a café. Y luego derivé al Ministerio de la Pública de Atacama y fui inspector fiscal del proyecto de la cárcel de Atacama. ¿Ya? Un proyecto enorme que yo creo que fue una de las primeras experiencias de desarrollo digno en el gobierno. ¿Ya? A esa envergadura. Y bueno, fue complicado también. Me tocó llegar a la etapa 5, ya había comenzado el proyecto y no había un término de referencia legal. Sin embargo, la empresa consultora tenía bastante experiencia. ¿Cuál es la empresa? No quieren decir nada. Ya no está, ya no está. ¿Ya no existe? ¿Pero qué pasó? Y el gran problema fue. Invirtieron mucho en Bitcoin. El gran problema fue las personas. No las herramientas y sí no tener levantado los procesos. Sí, ese es Nosotros, claro. lamentablemente, como arquitectos, somos bastante por formación. Eso es a nivel nacional. Influencia de las escuelas, por cierto. E influencia de la escuela, de la academia en realidad. No entendemos qué es un proceso. Ya entender qué es un proceso para nosotros es complejo. No, y de partida ahora le sacaron la parte de construcción a la malla. No sé si se prepararon. Le sacaron construcción, ¿no es cierto? Sí. Le sacaron construcción 1, no sé, ahora ni siquiera está. Entonces, Pero con esa filosofía, digamos, del artista. al no existir un protocolo con términos de referencia con el cual desarrollar, y además tener una ambigüedad tremenda que generó un problema tremendo en el desarrollo del proyecto. Consecuencia de ello, problemas en la empresa consultora, problemas con el inspector, y el proyecto todavía no se sabe. Sí, y de partida, no sé, una vez terminó referencia, después el demandante hacer el plan de ejecución BIM es totalmente diferente que al que tiene que hacer abajo, cómo entregan los modelos para arriba, ¿no? Así es Y de ahí es que al escucharte me surge la primera inquietud de sí, todo lo que has dicho, sí. ¿Perdón? Todo lo que has dicho y todo lo que has explicado me parece genial. De hecho, fue un poco lo que vimos en la ingeniería y lo que quisimos implementar. Pero, cuando sale un poco en la vida real, en otro contexto, debería para mí una burbuja que distorsiona todo. En términos de lucas, en términos de todo. Eso yo te digo, yo te hablé de un proyecto de, me habéis participado en 2 proyectos, 780 millones de pesos, una cuestión espantosa, y el otro era 1900 terminó el proyecto en Tocoya.
Exacto. Sí. Entonces, es una burbuja. Y además los profesionales que están detrás de la lupa que ganan, y para mí todo resulta en la lupa. Yo me salí del mundo. Las buenas o malas decisiones pasan por ahí. ¿Cuánto ganas? ¿Y dónde están? Y también tiene que ver con el nivel de profesionalismo. Absolutamente. Los valores que te interesan, una serie de cosas. ¿Sí? Y cuando salga al mundo real, pasan varias cosas. En el fondo ahí depende mucho de los contratos que tú hagas, porque si tú dices, bueno, si entendemos como un proceso, un modelo de acuerdo al proceso de construcción, claro, ahí hay una ganada. Pero ¿qué pasa si tu contrato no te lo exige y no te lo pide? Yo voy a modelar hasta donde llegue. Como quería. Y ni siquiera, hay veces que ni siquiera lo exigen. Imagínate que yo les voy a comentar algo y esta no salga de aquí. Este proyecto decía que tenía que crear un modelo en DXF. Imagínate entregar un modelo 3D de DXF. No te sirve de nada. No tiene datos, no tiene nada. Ni siquiera bases de datos. ¿No? ¿Ah? Porque lo querían alojar para que después en el próximo proyecto, con un brownfield, le pasara el modelo de DXF. Lo que pasa es que no tiene que ver el DXF, lo que pasa es que tú lo dices, ¿por qué DXF? Claro, en Revit, DXF, pero el DXF antes era un buen instrumento entre PDMS, para pasar información en PDMS y los TGN que eran para Bentley. La forma de pasar información antiguamente era a través de DXF. Los programas mineros son distintos. Los programas de software de minería son distintos. Entonces, por ejemplo, la de Cocin, antiguamente, Bentley, 3D, MicroStation, DXF. A mí me tocó trabajar hace poco con un tema de unas salinas y fue un poco frustrante para mí porque todo el tema de las familias y todo el tema estaban pasados con este formato. Entonces tenía por decirte, no sé, todos los elementos, no había forma de editarlos. No. Se me querían adaptarlo y yo decía, mira, Hay que hacerlo tengo no. que O sea, hacerlo hay que hacerlo no. nuevamente. Y ellos en algún momento quisieron poder publicar con eso y yo Olvídalo, no decía, sirve de es nada. imposible. No sirve de Porque no manejan el concepto de familias o de entidades o como lo quieran llamar ahora. No, yo creo que sí lo manejan. Lo que no manejan, y lo manejan mejor que los arquitectos, créeme. Yo creo que está el caso, los WBS están tan bien hechos, de poder llegar hasta el último perno, pero no llegan hasta el perno, llegan hasta el nivel 3. El tema es que los software, grandes software como SmartPlan, tenemos PTMS, ¿qué otro software tenemos? Había 3D, no llegan a un nivel de detalle que se requiere. Por ejemplo, el fierro estructural llega así. No te sirve de nada, si es que... pero después lo pasáis, lo editáis con la llave de tecla y te hace toda la forma que corresponde. Pero eso tiene que ver también con cómo funciona la colaboración entre los modelos, entre los que están diseñando, y la otra es cómo hacen la interoperabilidad. Sí. DXF antes era un instrumento de interoperabilidad cuando no existía, bueno, existía Revit, cuando Revit ni siquiera hacía nada, y estaba Archicad que sigue por la línea de arquitecto. Revit tomó la decisión de irse por el arquitecto y ahora recién está saliendo con la estructura. Pero antes la línea de ingeniería era software AutoCAD, el AutoCAD como base, MicroStation como base, dependiendo de qué compañía era. Por ejemplo, SNC Lavalin, Fluor, Bechtel, trabajaban con AutoCAD, con Bentley, con MicroStation, y de ahí salían otro tipo de software, por ejemplo, SmartPlan, que es de Hexagon, un software gigante, que tiene un contrato gigante con Bentley, perdón, con Bechtel, y todo se funciona con SmartPlan. Y de ahí para abajo. Y, sí. Y para tener, ¿y cuál es la gracia de Bechtel? Por ejemplo, ir con una empresa con SmartPlan, es que ellos tenían su fase de datos ya definida. Entonces, su fase de datos venía una tubería tanto, sale todas las tuberías. Cosas que esas familias ya estaban hechas. Cada uno. Entonces, después, cuando te voy a pasar a ti, yo no te paso ni esa base de datos porque es mía, es de Bechtel, es de Fluor. Y yo que te paso una conversión en DXF, toma esta. ¿Y qué es la base de datos? Excel, toma esta. Entonces, ¿cuál es el negocio de las grandes empresas de ingeniería? Es su base de datos. De ahí está el negocio. Por eso, cuando tú querías hacer algo, decías, no voy a hacer nada.
Y no porque no manejan familias, sino que queda todo agrupado en un solo modelo. Por eso cuando Claro, pero en todo caso, lo que yo pensaba era que quizá, o sea, como esas son iguales de piezas, la forma de exportación entonces debía hacerse por piezas. Sí, que básicamente no está la ISO 16950, que es, hay la interoperabilidad, es una norma ISO que salió hace poco, pero hay muchos que no la respetan. No hace poco, salió hace bastante tiempo, pero muy poco la respetan en términos de proyectos de ingeniería. En especial, Hexagon no la respeta, porque dice yo diseño mi plataforma y el que se quiere sumar a mi plataforma es mía. todo lo que pasa en los procesos industriales mineros, súper secreto. Porque Imagínate mucha que- competitividad son muchas lucas. Sí, imagínate que yo estuve haciendo un diseño para una planta, de una planta chiquitísima, y eran 3 millones de dólares. Así, yo sola, haciendo una planta de 3 millones de dólares. Sí. Por eso, por ejemplo, tú dices, No te pasa nada. no te pasa nada, pero imagínate que Bechtel con un contrato con Smart Plan hace oil and gas, hacen proyectos mineros, proyectos nucleares, y además le hacen, cuando Estados Unidos hace una invasión, ya viene con el programa listo de edificación. Entonces, ellos mismos son parte del mismo negocio. Entonces, tú dices, ya, bueno, son grandes plantas, grandes procesos, incluso Smart Plan, y el otro es Aveva E3D, sirven para diseño comenzaron con diseños de barcos. Así comenzó. Como el diseño de barcos es tan complicado como el diseño de planta, porque por dentro, no sé si ustedes conocen, pero por dentro las máquinas, la sala de máquinas de un barco gigante, tiene una cantidad de país, es una cuestión sorprendente. Entonces, todo comenzó, al menos en proyectos industriales, comenzaron ahí, de ahí se fueron a oil and gas, a plantas de petróleo, y de ahí viene el proyecto, digamos, de plantas como esta. Y por eso las normas vienen mucho arraigadas al tanque y cosas por el estilo. Entonces, no es que no sepan, yo creo que sabes más, pero no te entregan toda la información, no te pasan la información. ¿Por qué? Porque si no tendría que mandarte su base de datos. Y ese es el negocio. Para terminar, ¿qué te parece? Para. Enseña todo lo que dices, pero yo creo que la gran ganada no está en la construcción, nosotros tenemos que el proceso de está en la operación. Sí, mira. Allá están las lucas. Mira, yo te creo. Y de allá tenemos que darnos mucha información para acá. Mira, Esa es la gran ganada. muchas gracias por el aporte. Hay que considerar que los proyectos de ingeniería, el máximo proyecto de ingeniería te debe durar entre 5 o 6 años. Un proyecto de 7 años ya es un poco más grande y un poco común. En la vida de un proyecto de 5 años, tú te gastas entre 1.000 millones de dólares, 700 millones, 1.700, 2.000, 3.000. Hay un proyecto ahora en Chile que es 6.000 millones. Pues son 5 años. El proceso de operación para un proyecto minero son 18 años. Y ahí está el facility management, y irse para allá, esa es la gracia. Entonces, el negocio, claro, el negocio está en el diseño, el negocio está en la operación, en la puesta en marcha de la operación, pero el negocio final está en el facility management, donde está, que es lo que todos tenemos que apuntar. Eso lo doy como dato para que más adelante los diseños estén pensados también en el facility management. Es decir, cómo va la HVAC, cómo va el equipo de HVAC, cómo van las líneas de extinción de incendio, cómo está la línea de extinción de incendio, cuáles son los sprinklers que tienen que ir codificados y que ojalá estén codificados con el código del fabricante y que la HVAC esté con el código del fabricante. Tiene que ir a esa. Y esa es la lógica. La lógica es, ok, la conducción, pero finalmente, como dice, ¿tu nombre? Bill. ¿Perdón? Bill. La idea es el facility management, o lo OM que le dicen, Operation and Maintenance, o facility management para algunos, para edificios, digamos. Y en especial en proyectos de hospitalarios, el facility management es sumamente importante, porque el hormigón, cuando tú lo diseñaste, terminaste, comenzó la operación, no sirve de nada más. Salvo que lo pintís cada cierto tiempo. No tiene hora. O no sé, pues tiene una falla estructural, perfecto, ya hacemos un diseño y vemos qué le pasó. Pero lo que queda son las líneas de oxígeno, las líneas de aire, las líneas de electricidad, todo lo que está dentro de un hospital es facility management. Y ahí está el objetivo. No es tan solo el mobiliario de la sillita, no.
el hecho es, oye, que lo que tenía acá atrás, cuando tenga la posibilidad de ir a un hospital, ¿cómo? El sistema nervioso. Claro. Y ahí, y cuando pasas a eso, ya es facility management. No tan solo el facility management, sino que cuando estás en el proceso de cierre de proyecto, cuando estás con las carpetas top, que son las carpetas TOP, que se llaman Turn Off Package, que es toda la información de que va avanzando el proyecto, y después saber la trazabilidad de esto, y ahí viene otro tipo de tecnología como blockchain, saber que en 10 años más, oye, yo toqué esto, y dentro del modelo 3D me va a decir, quizás en 10 años más para hacer esto, yo tengo aquí, me sale una holografía, y me va a decir, ya, aprieto aquí, y me va a salir todo el registro de lo que sucedió, con toda la trazabilidad y completamente eso. Eso es como facility management al final. Y gracias por el podcast, así que vamos con un café. Y la otra pregunta, la carpeta que nos pasaste por acá, ¿tiene algún virus? ¿No? ¿O se me quedó pegado? No tiene virus. Pero ¿y esto habría que instalarlo? No tiene nada que hacer. ¿Alguien quién se quedó con eso? Eso es